Hola chicuelos, soy Cata, financiera de profesión y docente de corazón. Y estoy convencida que el dinero hay que perderle el miedo y meterle un poquito de humor algunas veces. Esto es Lo que la plata dice de ti. Un episodio donde hablamos de esa relación loca que todos tenemos con el dinero. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos y lo que no hacemos con él. Aquí no vas a encontrar fórmulas enredadas ni palabrejas raras. Vamos a hablar como se habla con confianza, directo, con empatía y sin juicio. Si eres emprendedor, profesional o simplemente quieres entender mejor tu dinero y aprender a manejarlo con cabeza y corazón, este podcast es para ti. Bienvenidos a este viaje donde la plata no solo suma, sino también se garla. Hoy vamos a hablar de algo clave que a muchos les suena aburrido, pero es el corazón de cualquier meta financiera, la planeación. Porque escúchame bien, el dinero sin plan es como un carro sin GPS. Puedes moverte, pero no sabes hacia dónde vas. Lo primero que vamos a hacer es empezar a armar ese GPS. Comencemos dándole un enfoque hacia las finanzas personales. Lo primero que hay que preguntarnos es a dónde queremos llegar, ¿cierto? ¿Cuáles son tus metas claras? Es decir, ¿quieres salir de deudas, ahorrar para un viaje, hacer crecer tu negocio? Es muy importante cuando se habla de dinero tener claro que si no hay planeación, no hay dirección. Y no vale decir, quiero más plata, porque eso es muy amplio. Siempre la meta debe ser clara, medible, es decir, ponle un número y una fecha a esa meta que quieres alcanzar. El segundo paso para poder hablar de planeación es hacernos un diagnóstico financiero. Uy, caramba, aquí sí esto nos genera a veces rasquiña. Hazte la pregunta, ¿cuánto gano, cuánto gasto? Y esta es clave, ¿en qué se me va el dinero? ¿Cierto? La mayoría no lo sabe realmente. Se los digo como docente y a veces consultora de instituciones empresariales. La mayoría dicen hacer un presupuesto y saben generalmente cuánto gastan, pero diariamente ni siquiera pueden reconocer en qué se les está yendo el dinero. Ojo, hacer un diagnóstico no es para asustarse, ni más faltaba, es para tomar control. Aquí les dejo el primer tips. Empiecen anotando todo lo que gastan por día o por semana, así de simple. Eso es una tarea que ya les dije, es a veces harta, a veces nos genera pereza, pero es muy necesaria si principalmente quieres saber dónde estás parado con tus finanzas. El tercer paso es hacer un presupuesto. El presupuesto es una herramienta, no es una camisa de fuerza mayor. Aquí básicamente tú decides qué camino tomar, cuándo vas a asignar para tus necesidades, cuánto para tus gastos, cuánto para tus gustos, cuánto para tu ahorro. Por eso lo más importante es que ese presupuesto lo armes a tu medida. Y bueno, y con honestidad, la verdad. Aquí mucha gente me pregunta, bueno, profe Cata, ¿cómo se arma un presupuesto? Y hay muchos ejemplos en la web. Pero aquí sabes que lo importante es eso, honestidad. De pronto no podrás ahorrar en este momento, pero al menos sabes en qué se te está yendo el dinero. O de pronto sabes qué gastos adicionales o gastos hormiga puedes cortar. Entonces es muy importante tener esa herramienta, pero también muy importante que tengas control del flujo del dinero para que sepas en qué se te está yendo. Como cuarto punto, aquí hay algo súper importante, el famoso fondo de emergencias. Mira que un buen GPS te avisa si hay tráfico o desvíos. Bueno, en la vida pasa igual. Se pueden presentar enfermedades, pérdida de ingresos, daños en la casa, algo adicional que comprar. Por eso es muy importante tener un fondo de emergencias. Es parte de ser una planeación financiera con amor y responsabilidad. Empieza con algo. Generalmente dicen las finanzas personales, la teoría de las finanzas personales, que el 10% de tus ingresos debe ser asignado a un ahorro. Pero si no puedes el 10, comienza con algo. Lo importante es comenzar, no dejarlo para luego, sino comenzar lo más pronto posible. Otro punto importante, revisa la ruta cada rato. Así como actualizas el Waze o el Google Maps, ¿cierto? Para poder llegar a algún punto específico, los planes financieros también deben revisarse y son prioridad. Mañana cualquier cosa puede cambiar. La planeación no es para hacerse una vez al año, es una conversación constante contigo mismo y con tu dinero.
Así que cuando empiezas a planear tus finanzas, déjate andar en piloto automático. Ganas claridad, seguridad y paz mental. Caramba, porque el dinero sí que te puede quitar la paz mental. Bien, ahora hablando ya de tema de las finanzas personales, vamos a enfocarnos en los emprendedores. Muchos de ellos me preguntan cuando los he asesorado, los he acompañado en diferentes espacios. Aprovecho esta oportunidad para darles un saludo muy especial a toda esa gente berraca que crea empresa, que todos los días amanece queriendo hacer patria, moviendo la economía con sus ideas de negocio o con sus emprendimientos. Muy chévere, muy bacano lo que hace. Aquí comienzo contándoles que ningún emprendimiento puede avanzar sin dirección, ojo. Y esa dirección básicamente se construye con una planeación clara de ingresos, costos y metas financieras. Entonces, ¿qué debe tener un emprendedor o qué debe saber un emprendedor sobre finanzas? Primero, debe manejar elementos mínimos de control. Ventas, costos, gastos, debe saberlo. No solamente ponerle un número así a la ligera o apoyado en lo que pasa con la competencia. Debe conocer su negocio. Debe conocer su punto de equilibrio. Mire que hay mucha gente que tiene negocios y ni siquiera saben cuánto es lo mínimo que tienen que vender al mes o al día o a la semana. Simplemente abren el negocio y que Dios nos bendiga y que lleguen clientes, pero no tienen claro, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque esto les permitirá saber cuántas son las ventas que tienen que generar y cómo controlar sus costos y gastos. Por supuesto deben saber qué tipo de financiamiento usar. Hay muchos. Y la idea es escoger el más económico, el más barato. Y eso también permite hacer un monitoreo financiero. Un emprendedor sin planeación está navegando sin brújula y lo que afecta directamente su rentabilidad y sostenibilidad. Aquí les cuento, mis estimados, que a veces la gente se acerca a mí preguntándome, bueno, profe Cata, ¿y cuánto tiene que durar el negocio o cuánto tiempo más le invierto al negocio antes de cerrarlo, cierto? Pero a veces ese tema obedece porque no han hecho una planeación, porque ni siquiera tienen claro su mercado objetivo, no tienen claro sus costos fijos o variables, y pues básicamente esas decisiones están afectando la sostenibilidad del negocio. Entonces, ojo, planear, ese es el tema central de nuestro podcast. ¿Qué incluye la planeación financiera en un nuevo emprendimiento? Aquí les voy a dejar algunos elementos claves que pueden tener en cuenta en su entorno, en su cotidianidad y apuntarlos por ahí. Primero, estimar cuánto se espera vender en un periodo. Ojo, consideren las temporadas, no todas las temporadas son buenas. Eso de que yo hago un promedio anual, hoy en día no funciona, y más con tantas situaciones que vemos en la economía diaria. Hay que revisar cuándo es la época de vacas flacas y cuándo es la época de vacas gordas. Considere un crecimiento esperado, o sea, obvio, mi negocio tiene que crecer, pero tiene que crecer paulatinamente. Cuando esos negocios crecen así exponencialmente y tan rápido, no son sostenibles. Un negocio debe crecer paulatinamente, poco a poco, para irse ajustando a ese crecimiento y a ese dinamismo. Por eso también tendrán que revisar los niveles de la capacidad instalada. Yo puedo querer crecer, pero a veces mi capacidad instalada no da para eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. También hay que conocer la competencia, no para hacerle el palo en la rueda, no. Para saber con cuánta gente estoy compitiendo y hasta de pronto me puedo igualar en algunas cosas, hacer lo que nosotros conocemos como benchmarking, copiarme lo mejor que hace la otra para que pueda replicarse en mi empresa. Y por supuesto, conocer las tendencias del mercado. Como segunda medida, planear costos y gastos, ya se los dije. Hay que diferenciar cuáles son fijos y cuáles son variables y relacionarlo con la importancia de saber el punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades debo vender para cubrir esos costos y no perder dinero? En otro podcast podríamos hablar de esa fórmula, del famoso punto de equilibrio. Bien, entonces con todo esto quiero que desarrollen un negocio con una visión de hacerlo valer más en el tiempo, pero siempre planeando. Esa es la primera herramienta y la primera etapa de cualquier emprendimiento. Muy bien, chicuelos. Muchos creen que la planeación es solo para grandes empresas, pero ojo, les tengo aquí noticias. Los que más necesitan planear son los que no tienen margen para improvisar, o sea, los emprendimientos. Entonces, ojo, vamos a montar un mapa para no perderse. Es decir, vamos a planear.
Planeen este semestre que queda y cuéntenme cómo les fue al finalizar el año. ¿Listo? Vamos cerrando este primer episodio. Hoy hablamos de por qué la planeación financiera es como un GPS en la guía y las decisiones, en los sueños y en las metas. Recuerda que tener un negocio sano o unas finanzas personales en orden necesita 3 cositas claves. 1. Saber a dónde quieres ir, que eso se traduce en metas. Saber dónde estás parado, que eso se traduce en diagnóstico. Y tener claro qué camino vas a tomar, es decir, tu presupuesto y tu fondo de emergencias. Si te identificas con esa sensación de me muevo pero no sé para dónde voy, recuerda hacer una pausa, revisar tus metas, escribirlas, preferiblemente con color azul. Dicen los expertos psicólogos que es el color que te ayuda a la recordación. Y empezar a tomar decisiones que te acerquen a esas metas, es decir, actuar. Ya sabes, estaré aquí cada semana acompañándote, ponerle mente y corazón a tus finanzas. Y no te podrás perder el próximo episodio, donde hablaré contigo de algo que nos pasa a muchos, porque gano y aún no sé si me alcanza. Vamos a hablar del desorden financiero, de ese autosabotaje y cómo empezar a tener claridad sin sentir culpa. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Nos hablamos pronto.